entrar confiadamente, Señor, sin ninguna acusación, sin ningún temor, Señor. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor Jesús. Hoy te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bienvenidos, hermanos, todos los que están en el auditorio de la iglesia Ríos de Agua Viva, bienvenidos, y a todos los que están a través de el Facebook Live, bienvenidos. No se olvide darle compartir. Vamos a hacer obra de evangelistas a través de las redes sociales. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestro discipulado. El martes es el martes de discipulado, donde nosotros podemos extraer lo que Dios quiere como siervos, como iglesia, como cuerpo de Cristo. ¿Ven? Y quiero que me acompañe a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice la palabra del Señor, primera de Pedro 2:21. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21, vamos a leerlo nuevamente. Dice: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Mire, el apóstol Pedro aquí nos está recalcando el propósito del creyente, el propósito de nosotros en esta tierra y como iglesia, como hijos de Dios. Dice la palabra que nosotros debemos sufrir igual que Cristo, porque Él dice que ha sido ejemplo y que nosotros debemos seguir sus pisadas. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, una de las principales funciones fue levantar discípulos. Lo primero que hizo el Señor fue llamar a 12, escoger a aquellos hombres que iban a cumplir la misión, porque el Señor sabía que su ministerio en la tierra no iba a ser muy largo. Y lo que hizo el Señor fue enseñarles la doctrina, enseñarles, dice la palabra, lo que el Padre le enseñaba en el cielo, Él vino a enseñar aquí a la tierra. Y si mira usted, esos 12 hombres replicaron el mensaje, que gloria al Señor, hasta hoy nosotros podemos, hermano, leerlo, compartirlo y también hacerlo vivo en nuestra vida. Lo que quiere el Señor como iglesia, y estamos mirando dentro de los diseños de Dios, el diseño de la iglesia, es que nosotros hagamos discípulos a todas las naciones. Amén. Como cuerpo de Cristo, nuestra comisión en la tierra es hacer discípulos. Y el mayor contexto para el discipulado es la iglesia local. ¿Cuántos de nosotros pertenecemos a esta iglesia, a la iglesia local? Entonces, el mayor contexto para discipular es la iglesia. Por eso usted tiene que anhelar, hermano y hermana, siempre ser discípulo del Señor. No se quede solamente en un estado de oveja, porque el estado de oveja es bonito, pero al principio. Después, como ovejas, necesitamos otro tipo de alimento y vamos creciendo a ser discípulos del Señor. ¿Y para qué vamos a ser discípulos? Pues para multiplicarnos, como los discípulos de Cristo se multiplicaron cuando estuvieron aquí en la tierra. Yo creo que si nosotros entendiéramos eso, cada uno de los que estamos aquí, hiciéramos 2, 3 discípulos, hermano, estuviéramos cumpliendo ese propósito y esa comisión del Señor. Entonces, yo quiero mirar cómo la iglesia es el contexto para el discipulado.
¿Qué es el contexto? Dice que es una agrupación de circunstancias, de lugar y tiempo que produce un mensaje. Ese es el contexto. Entonces, teniendo en cuenta esto, la agrupación de las circunstancias que nosotros vivimos aquí como creyentes, este lugar y el tiempo que ha destinado el Señor, es lo que nosotros, hermano, va a producir el mensaje. Las circunstancias que nosotros estamos viviendo dentro de la congregación nos van a hacer ver si somos discípulos o todavía estamos en la etapa de la inmadurez, estamos como ovejas. Ese tiempo, las circunstancias, el lugar que estamos viviendo hoy nos van a catapultar a producir el mensaje de salvación o nos va a detener, hermano, para seguir solamente recibiendo. Como un día les decía, nos convertimos en consumidores solamente del evangelio. Venimos a la iglesia solamente a recibir, pero no damos nada, sabiendo que la palabra dice que más bienaventurado es dar que recibir. Hoy usted se está llenando de la palabra de Dios en este lugar, amén. Pero usted tiene que producir ese mensaje, reproducirlo, hermano, expandirlo como la buena semilla para que dé su fruto en su tiempo. Y el mejor contexto para eso es la iglesia. Es aquí donde nosotros nos formamos como siervos, nos formamos como discípulos, nos formamos como hijos de Dios. Es aquí donde nosotros nos aprendemos a amar los unos a los otros, sin importar lo que tengamos cada uno, sin importar, hermano, los roces. Es aquí donde nosotros nos aprendemos a perdonar unos a otros, así como Cristo nos perdonó. Ese contexto nosotros tenemos que, hermano, llevarla. Esas circunstancias que vivimos aquí, tenemos que experimentarlas para poder hacer discípulos en las naciones. El contexto que vivieron los 12 apóstoles fue el contexto de Jesucristo. Ahí las circunstancias, el tiempo, los milagros, el trato que tuvo Jesús con ellos. Eso fue lo que los llevó a ellos a impulsar, a producir el mensaje de salvación. Y eso es lo que nosotros como iglesia debemos producir. Mensaje de salvación, de vida eterna. Amén. No otro mensaje, hermano. Los otros mensajes son mensajes impuestos por el hombre para cautivar el alma de las ovejas. El único mensaje que nosotros tenemos que reproducir es el mensaje de salvación y de vida eterna a través de la palabra. Y eso lo va a vivir usted con las circunstancias, el tiempo y lo que usted viva dentro de la iglesia. Usted, en pocas palabras, va a ser un discipulador si usted se deja moldear dentro del contexto de la iglesia. Porque ¿dónde más va a aprender a ser discípulo? En la calle no, ¿verdad? Ya aprendemos a ser, hermano, mundanos. Acá aprendemos a ser discípulos. Por eso es que la palabra dice que nosotros no debemos dejar de congregarnos, porque es aquí el lugar donde nosotros vamos a producir fruto. Y vamos a producir, hermano, lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y nosotros vamos a ser capaces de alimentar a las personas que vengan con hambre, con necesidad, con sed. Pero es dentro del contexto de la iglesia local. Si miramos en el Antiguo Testamento, vemos al pueblo de Dios siendo ordenado de manera regular. Siempre el Señor los estaba moviendo a discipularse. Siempre el Señor los estaba moldeando constantemente unos a otros. Siempre estaban discipulándose. ¿Para qué? Para recordar la fidelidad de Dios y hablar acerca de sus obras. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Hermanos, siempre tenemos que estar ahí. El Señor que nos esté discipulando constantemente para recordar la fidelidad de Dios y para recordar acerca de sus obras. Usted lo ve ahí en el rescate que durante el tiempo del Éxodo tuvo que vivir el pueblo de Israel. ¿Por qué lo sacó el Señor de Egipto y lo llevó a un lugar desierto? Porque tenía que ser moldeado. Porque tenía, ¿qué dice la palabra?
traje a este desierto para probar lo que había en tu corazón. Y es así como la nación de Israel se forma. Al principio eran 12 tribus, pero después, hermanos, se convirtieron en una nación que hasta hoy persiste en el tiempo. ¿Pero por qué? Porque el Señor siempre estaba ahí ordenándolos. Amén. Siempre los llevaba a discipularse constantemente. Por eso es tan maravilloso el poder del discipulado, hermano. Usted quiere ver una iglesia que crezca, usted métase en el discipulado. Métase a aprender, a ser enseñado, a ser moldeado. Amén. A ser trabajado como el Señor trabaja el barro. Lo va perfeccionando, lo va haciendo conforme su obra, conforme lo que Él tenga destinado para cada uno de nosotros. Pero a veces no queremos discipularnos, hermano. Solo queremos ser asistentes. Amén. Por eso, hermano, vamos a empezar un discipulado con todos los servidores. Pastor, otro discipulado, sí, otro discipulado. Porque si no hay formación, no va a haber crecimiento. Si no hay discípulos, no va a haber más discípulos. Lo que queremos es hacer discípulos para Cristo. Amén. Si Dios quiere, vamos a empezar el discipulado 1 hora antes del servicio. Entonces, si el servicio es a las 6:30, a las 5 vamos a estar aquí los servidores. Y si el servicio es a las 9 el domingo, a las 8 vamos a estar aquí. Amén. Y se van a acabar los pretextos. Ya es tiempo de que nosotros nos pongamos en cintura. Por eso van a ser 2 días. El que pueda el sábado, viene el sábado. El que pueda el domingo. Pero usted no va a decir, no, es que no puedo los 2 días. No creo. No creo. Entonces vamos a entrar en ese discipulado para que el Señor nos utilice como vasos de honra. Amén. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos el proceso de hacer discípulos. ¿Con quién? Con Juan el Bautista. Él estaba preparando hombres y mujeres para la venida de Cristo. Y hoy nosotros tenemos que, hermanos, replicar ese discipulado de Juan el Bautista. Dice que él decía, yo estoy preparando el camino del Señor. ¿Cuántos creemos que Cristo viene? Ahora es necesario que nosotros, hermanos, nos discipulemos para tener conceptos claros de salvación, de vida eterna, de perdón de pecados, de arrepentimiento. Porque si una persona, hermano, llega a su vida y se quiere convertir y usted no tiene, hermano, el conocimiento básico de qué es la salvación, de qué es la vida eterna, cómo se produce, cómo llega a nuestra vida, pues entonces, ¿cómo lo va a discipular? Es necesario que nosotros entendamos esos conceptos. ¿Para qué? Para preparar el camino del Señor. El Señor viene en su segunda venida por una iglesia, por todos aquellos que estamos esperando ese glorioso momento. Amén. También lo vemos en la obra de Cristo, cuando Él llama y entrena a sus 12 discípulos. Ahí miramos, usted mira cómo Jesús les enseñaba. Y Él, hermano, 3 años y medio dedicó a la enseñanza del reino de los cielos. Usted sabe que Cristo, hermano, siempre dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, mire qué importante es que en el contexto de la iglesia nosotros podamos entender el discipulado. Amén. En el libro de los Hechos, usted también mira el discipulado. El Señor les dijo, vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que tenemos que hacer, hermano. También podemos mirar el discipulado en las epístolas. Mientras la iglesia crecía en entendimiento, la tarea de los discípulos era afirmarla, era afirmar al creyente en forma individual. ¿Con qué? Con el discipulado. Entonces, con esto, hermano, el discipulado consiste en relaciones con otra persona con el fin de hacer un bien espiritual. ¿Qué es el discipulado? Dice que es relacionarse con otra persona o más con el fin de hacerle un bien espiritual.
Nosotros, ¿qué vamos a hacer en el mundo? Un bien espiritual. Llamarlos de las tinieblas a la luz. Llamarlos del pecado al arrepentimiento. Como un día Cristo nos alcanzó, eso tenemos que hacer. ¿Cuánto lo queremos hacer? Amén. Entonces debemos pensar, hermano, en el discipulado en una escala mayor. No solamente es compartirle a aquella persona que se le acercó, no. Gloria a Dios que usted le evangeliza y le comparte de Jesús y le dice, mire, lo espero en la iglesia. Pero cuando usted, hermano, traiga firme una persona, usted es el encargado de discipularlo, para que esa persona se afirme, para que esa persona crezca, para que esa persona crezca en el reino de los cielos y pueda dar fruto, así como nosotros lo estamos dando. Amén. Mire, todo creyente es llamado a la obra del discipulado. ¿Qué dice solamente el pastor, el diácono, los líderes? No, todos los creyentes somos llamados a la obra del discipulado. ¿Cuántos de nosotros estamos discipulando, hermano? ¿Verdad? Nos falta, pero nosotros vamos a hacer una iglesia que vamos a crecer, porque vamos a empezar a discipularnos conforme la voluntad del Señor. Amén. Todo cristiano es llamado por Dios a contribuir en la obra de la iglesia de hacer discípulos. Entonces, ¿cuál es la obra de la iglesia? Hacer discípulos. No es otra la obra de la iglesia. Hacer discípulos, compartirles del evangelio, decirles hay un Dios que salva, decirles Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor. La iglesia no está para hacerse rico, hermano. Y eso viene por añadidura, gloria a Dios. Pero la iglesia no es para que usted le prediquen de prosperidad y de milagros. Y eso viene por añadidura, gloria a Dios. Pero la iglesia, lo fundamental para lo que está llamada es hacer discípulos de Jesús. Amén. ¿Cuántos creemos en eso? No discípulos del pastor, sino discípulos de Jesús. Entonces vamos a mirar cuáles son algunas marcas generales de un discípulo. Las marcas generales de un discípulo. Y con esto usted se tiene que ir empezando a meter en el propósito de Dios. Mira ahí usted, si usted tiene esas marcas, no pídaselas al Señor y trabaje por conseguir lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Marcos 1:16, por favor me colaboran en las pantallas. Marcos 1:16 al 20. Marcos 1:16 al 20. Andando juntos al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. El 17 dice, y les dijo Jesús, ¿qué les dijo? Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. El versículo 18 dice, y dejando luego sus redes, le siguieron. El versículo 19 dice, pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. El versículo 20 dice, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces la primera marca de un discípulo es respuesta al llamado inicial de Dios. ¿Cuántos vamos a responder al llamado de Dios? Esa es una marca de que nosotros somos discípulos. Dice la palabra que primero llamó a Pedro. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Trabajando. Pastor, no me va a decir que tengo que dejar el trabajo. No, no le estoy diciendo eso. Lo que le digo es que cuando usted se convierta en un discípulo del Señor, lo más importante que usted tiene que trabajar en su vida es trabajar para el reino de los cielos. Amén. Es trabajar para que muchos más, como aquellos que fueron llamados en ese tiempo, el Señor los llame y puedan responder al llamado y puedan obedecer al llamado de Dios. Nosotros tenemos que obedecer al llamado. ¿Para qué? Para convertirnos en esos hombres y mujeres que vamos a llevar más gente a los pies de Cristo. Hoy usted diciendo, pero es que pastor, yo tengo muchas ocupaciones. Pero eso no le va a impedir, hermano, de que usted primero ponga la obra de Dios. Y le aseguro, hermano, que si usted primero pone la obra de Dios, hacer el trabajo para Dios,
el Señor va a ordenar todo su tiempo, va a ordenar todas las circunstancias, va a ordenar toda la economía en su casa para que usted le pueda servir al Señor. ¿Cuánto le creemos? Amén. Lo otro dice que dejando a su padre, Zebedeo subió en la barca con los jornaleros y le siguieron. Hermano, este hombre dice que dejó a su padre, dejó su casa. Usted podrá decir, pero pastor, usted no está pidiendo primero que deje el trabajo y ahora que deje a mi papá y a mi mamá. No. Lo que el Señor quiere decir cuando le dijo dejó a su padre es que dejó las costumbres que ellos hacían. Nosotros, hermano, para ser discípulos, para responder al llamado de Dios, tenemos que dejar las costumbres de nuestros antepasados. Amén. Esas costumbres, hermano, que nos atan, que nuestra alma es pegada a eso, hermano, tenemos que dejarlas. Y ahora tenemos que seguir las costumbres del reino de los cielos. Ese es, hermano, una de las marcas del discípulo. Primero poner al Señor en su vida, el reino de Dios, su justicia, y lo demás se te añadirá. Amén. Entonces mire que responder al llamado de Dios y ponerlo por obra en primer lugar siempre va a traer una recompensa. El Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él te está llamando es porque te ha visto capacitado, y si no has sido capacitado, dice la palabra que Él nos va a capacitar. Pero no hay pretexto para no responder al llamado de Dios. Pastores, que tengo muchas ocupaciones. Si tú haces caso al llamado de Dios, Dios ordenará todo en tu vida para que tú puedas trabajar al Señor y puedas trabajar también en la manera secular. Yo lo he mirado en mi vida, hermano. Te puedo dar testimonio de lo que el Señor ha hecho. Por eso nosotros tenemos que obedecer antes al llamado de Dios que al de los hombres. Y eso nos va a marcar a nosotros como sus discípulos. En segundo lugar, un deseo por conocer lo que Dios dice. Jeremías 15:16. ¿Qué tenemos que tener? Respuesta al llamado de Dios. En segundo lugar, un deseo de conocer lo que Dios dice. Jeremías capítulo 15 versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué dice? Dice que fueron halladas tus palabras y yo, dice, las comí. El deseo, hermano, de estar, de conocer de la palabra de Dios, de estar metido ahí, escudriñando la palabra de Dios. Eso, hermano, es una marca de un discípulo. Comer la palabra de Dios. Dice que la palabra sea nuestro gozo, que sea nuestra fortaleza, que sea la alegría de nuestro corazón. Cuando nosotros, hermano, tenemos ese deseo por conocer la voluntad, el propósito, lo que dice Dios en su palabra, nosotros vamos a poder ir a ser discípulos a todas las naciones de la tierra. Por eso es tan importante, hermano, que nosotros tengamos ese deseo. Deuteronomio 6:5, por favor. Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5. Mire, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué dice que estará sobre nuestro corazón? Las palabras, el deseo de Dios, la voluntad de Dios estarán sobre nuestro corazón. Y cuando hay eso en nuestro corazón, hermano, va dejando esa condición de malo, de perverso, y ahora es obediente a la voluntad, es obediente a lo que nos dice Dios que hagamos o dejemos de hacer. Pero tenemos que desear conocer lo que Dios dice a través de su palabra. Debemos desear en nuestro corazón que sea un corazón, hermano, que esté siempre
no endurecido, sino que esté con un corazón dispuesto a alabarle, a bendecirle. Hermano, un corazón contrito, humillado delante de Dios. Pero eso lo vamos a hacer a través de conocer la palabra de Dios, conocer lo que Dios nos dice. Lo único que puede quebrantar la roca como un martillo es la palabra del Señor en nuestra vida. Amén. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Esta otra marca que nos va a hacer a nosotros vivir como discípulos, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué dice? Para salvación. Entonces, ¿qué debemos desear? La leche espiritual, la comida, la palabra no adulterada, como está en la Biblia, hermano. Amén. No quitándole a nuestra conveniencia, no aumentándole como nosotros queremos que sea la palabra, sino como está escrita, que sea así, que sea amén en nuestra vida. Aunque nos confronte, aunque hermano, nos pongas como en un espejo, nos ponga a meditar si estamos haciendo mal o bien, siempre tenemos que desear la palabra como sale de la boca de Dios. Porque hay muchas personas, hermano, que acomodan la palabra y se llaman cristianos y solo viven como ellos piensan que la palabra de Dios tiene que ser para su vida. Por eso dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de esa palabra crezcamos, maduremos para salvación. Amén. El crecer conlleva madurez, porque si nosotros vamos creciendo y no maduramos, estamos, hermano, en un desorden. ¿Cuántos de ustedes han visto que, hermano, crece la persona y no madura? Es un desorden. Nosotros tenemos que crecer junto con la palabra, ir madurando también, creciendo espiritualmente y madurando. No se puede concebir cristianos de 20 años con una estatura de un hombre de 20 años y con la mentalidad de un niño de 5. Eso es anormal, hermano. Pero en los cristianos se presenta eso. 30 años en el evangelio, se comportan como un niño de 6 años, con sus pataletas, con sus rabietas, con sus caprichos, con los deseos carnales, con las concupiscencias de su corazón. Entonces, el desear la leche espiritual, la palabra, nos va a demostrar que nosotros somos discípulos de Cristo y que podemos discipular y que podemos crecer para salvación. Y cuando crecemos para salvación, podemos mostrarle el camino a los demás para esa misma salvación. No como, hermano. Entonces, mire cómo nosotros debemos andar. En tercer lugar, una marca del discípulo es una separación de los estándares del mundo. Veamos lo que dice 2 de Corintios 5:17. Entonces, primero, la respuesta al llamado de Dios. Segundo, un deseo por conocer lo que Dios dice, el deseo por su palabra. En tercer lugar, una separación de los estándares del mundo. 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué dice? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la ¿qué? Reconciliación. ¿Cómo vamos a obtener esa reconciliación? Separándonos del mundo, porque la luz y las tinieblas no pueden estar en comunión. Amén. Por eso nosotros tenemos que buscar, hermanos, siempre la reconciliación de Cristo. Pero ¿cómo? Separándonos de los estándares del mundo, siendo diferentes,
a la condición que tiene un hombre que no conoce de Dios. No podemos estar, hermano, queriendo la reconciliación con Dios y nuestro comportamiento como cualquier mundano. ¿Ven? El discípulo se caracteriza porque ha sido separado, ha sido quitado. Su viejo hombre está muriendo cada día y el nuevo va creciendo. El hombre carnal va menguando para que el espiritual vaya creciendo. Por eso Juan le decía al Señor: es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos hacer como discípulos. Eso va a venir a nuestra vida separándonos del mundo. De lo contrario, hermano, ¿cómo vamos a poder llevar? Dice la palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿verdad? Nosotros en el mundo, hermano, estábamos ciegos en la oscuridad. Si no nos separamos del mundo, ¿cómo vamos a querer llevar a otros a la luz? Es necesario que el discípulo se separe de esos estándares mundanos. ¿Ven? En cuarto lugar, otra marca del discípulo es la autodisciplina. Mateo 6, 16, 24. Por favor. Mateo 16, 24. La autodisciplina. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: ¿a quién? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El versículo 25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué tiene que hacer? Perderla. Todo el que quiera su vida por causa de mí, la hallará. El Señor nos habla de ¿qué? De autodisciplina. De querer nosotros, hermano, buscar siempre al Señor, buscar siempre la salvación. Pero ¿cómo? Negándonos a las concupiscencias de nuestro corazón, negándonos a nuestro carácter que no ha sido transformado y queriendo buscar siempre el carácter de Cristo. Carácter amable, afable, humilde. Eso es lo que quiere Dios. Todo lo contrario que proceda, hermano, que no sea igual al carácter de Cristo, váyalo dejando para que usted pueda obtener una autodisciplina. ¿Cómo obtenemos esa autodisciplina? Negándonos a las cosas, hermano, que nos gustan. ¿Sabe qué, hermano? Aquí tenemos la oración a las 8 de la mañana, pero son muy pocos los que llegan. ¿Por qué? Porque no hay una autodisciplina. ¿De qué? De madrugar, de dejar las cobijas, de dejar la pereza. Por eso, y eso que es a las 8 de la mañana, ¿qué tal si llamamos la oración a las 4 de la mañana? Aquí quedaremos 2 nomás. A las 8 de la mañana y les cuesta, hermano. Que pastor, es domingo, gloria a Dios. Pero si nosotros no nos negamos a esas pequeñas cosas, no nos autodisciplinamos como creyentes, como discípulos del Señor, no vamos a obtener nada, hermano. Por eso dice: niéguense a ustedes mismos, niéguense a las concupiscencias, niéguense a todas las cosas de la carne que hay en nuestro corazón. Amén. Para poder, hermano, discipular, ser discípulos y discipular. Primera de Corintios 9:25. Primera de Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, es una lucha espiritual. ¿Ven? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Versículo 26 dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Versículo 27 dice: sino que golpeo ¿qué?
mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, lo mismo venga a ser eliminado. Entonces mire que estaba mirando, hermano, la entrevista que le hicieron a ese boxeador que le robaron en los Olímpicos, a Yuberhey. Dice que se preparó 5 años. Lo estaban entrevistando y le decía que qué opinaba de la decisión de los jueces. Dice que él se preparó 5 años. Le decía, ¿cómo fue tu preparación? Le decía, todos los días nos levantábamos, todos los días durante 5 años, a las 4 de la mañana, a hacer sus actividades físicas, a hacer todo eso apartado de la familia, apartado de sus hijos, apartado de su esposa. Y hermano, ellos lo hacen para recibir siquiera una medalla, porque eso no es ni de oro, eso es simbólico. Y hacen todos esos sacrificios para recibir un pedazo de metal, una gloria de hombres. ¿Cuánto más nosotros, hermano, no nos vamos a disciplinar para recibir lo incorruptible de Dios en nuestras vidas, la salvación, la vida eterna? Por eso es tan importante, hermano, que entremos en esa autodisciplina. Si a usted no le gusta orar, pues empiece por 5 minutos, 10 minutos, y así va aumentando. Si a usted no le gusta, hermano, venir cuando le dicen hay discipulado, venga, haga el esfuerzo, autodisciplínese. Eso nos va a llevar, hermano, nosotros a un mayor peso de gloria. Amén. Vamos a ser, hermano, autodisciplinados, disciplinados, y cuando vengan las adversidades, hermano, nosotros vamos a estar fuertes y preparados, y nada nos podrá, hermano, separar del amor que hay en Cristo Jesús, nuestro Salvador, y a su nombre. Entonces mire, las marcas generales del discípulo: respuesta al llamado inicial de Dios, un deseo de conocer lo que Dios dice a través de su palabra, una separación de los estándares del mundo, la autodisciplina, y esto es importante, un deseo de buscar y motivar a otros discípulos. En esta semana, ¿cuántos ha motivado usted, hermano? Esta pregunta no me la conteste, contéstela usted mismo. ¿A cuántos ha motivado a seguir el camino del Señor? ¿A cuántos usted está compartiendo el mensaje de salvación? ¿Cuántos de ustedes tienen anotados en sus agendas los teléfonos, las peticiones de aquellos que le compartieron? Entonces, ese deseo de buscar y motivar a otros discípulos tiene que estar en nuestro corazón. Amén. Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Por qué tenemos que tener ese deseo? Porque viene el día en que el Señor vendrá por un pueblo, por su iglesia. Cuanto más nosotros compartamos y cuanto más nosotros motivemos y cuanto más nosotros, hermano, llevemos más gente a la salvación, ese día glorioso, hermano, el Señor nos va a recibir en el cielo y nos va a dar esos galardones como sus discípulos. El deseo ferviente de esa gloriosa venida del Señor tiene que estar en nuestro corazón, pero nosotros tenemos que trasladarlo. ¿Para qué? Para darle esperanza a aquellas personas que dicen: no, yo vivo como quiera, yo hago lo que quiera y no me pasa nada. Pero no saben que al final de sus días habrá 2 destinos para su alma: salvación o la perdición. Por eso nosotros, hermano, tenemos que motivar, ¿ven? Ese deseo de motivar a otros a que sean discípulos del Señor. Amén. Y por último, la pasión por el evangelismo. Mateo 10:32. Mateo 10:32.
A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, para que Padre que está en los cielos. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mire qué maravilloso es tener esa pasión para que las personas confiesen en el nombre del Señor. Las personas conozcan del Señor Jesucristo, para que cuando en su destino, en su llamada, al final de su vida, puedan ser reconocidos por el Padre en los cielos. Solamente de esa manera que nosotros, cuando terminemos esta vida, vamos a ser reconocidos por el Padre. Cuando hemos confesado el nombre del Señor Jesucristo, cuando hemos profesado la fe en el Señor de Jesucristo, cuando nos hemos apartado y nos hemos santificado en la tierra para llevar la voluntad y obedecer a la voluntad de nuestro Señor. Entonces esa pasión tiene que estar en el discípulo, en la pasión de hablar de Jesús, de dar a conocer a Jesús, para que cuando ellos puedan ser llamados por el Señor, sean reconocidos en el cielo. Puede ponerse sobre sus pies. En esta noche vamos a decirle al Señor que usted quiere vivir en el lugar, en el tiempo, las circunstancias de la iglesia, para poder ser discipulado, para poder discipular a más personas. Dígale ahí al Señor: Padre, yo te doy gracias, te alabo y te bendigo, Señor, en esta noche. Yo te pido, Señor, que como dices tú, Señor, en tu palabra, que yo pueda obedecer al responder a tu llamado. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre. Te damos toda gloria y toda honra. Señor, abre los oídos. Coloca tu palabra en mi corazón, Señor. Que cuando tú llames, yo pueda decir amén a tu llamado, Señor. Para que cuando tú me llames, mi amado Dios, como tu discípulo, pueda responder, pueda decirte: heme aquí, Señor, aquí estoy, Señor, envíame a mí, Señor. Padre, prepara mi corazón, Señor, como tu discípulo, Señor, para obedecer, Señor, a tu palabra, Señor, a tu propósito, a tu voluntad, Señor. Yo quiero responder, Señor, a tu llamado instantáneamente, Señor. En el nombre de Jesús, coloca, Espíritu Santo, en mi corazón ese deseo. Coloca el deseo, Señor, de conocer lo que tu palabra dice, Señor, lo que tu palabra enseña. Coloca el deseo por escudriñar, Señor, las escrituras, Señor. Coloca el deseo, Señor, por desear, Señor, la leche espiritual no adulterada, para que podamos crecer para salvación, mi amado Dios. Enséñame, Señor, tu palabra, mi Dios, esa palabra que es suficiente para redarguir, para instruir, para capacitar, mi Dios. Aquí estamos, Señor, como tus discípulos, para que tú coloques esas marcas en nuestro corazón, en nuestras vidas, en nuestro espíritu, Señor. Ayúdame a separarme, dígale al Señor, de los estándares del mundo, Señor. Ayúdame, Señor, bendito Dios, a dejar el viejo hombre cada día, Señor. Ese hombre que está viciado, Señor. Ese hombre que está corrupto, Señor. Que yo pueda, Señor, en novedad de vida, Señor, y de pensamiento, servirte con todo mi ser, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Oh bendito Dios, coloca en mi vida, en mi corazón, como tu discípulo, una autodisciplina, Señor. Porque a la verdad tu palabra dice: aquellos corren por algo incorruptible,
se preparan, se sacrifican. Ahora sí nosotros, Señor, ayúdanos a tener autodisciplina, Señor, en todas tus cosas, mi Dios, en tu llamado, Señor, a que tu llamado digamos sí, digamos amén, Señor, que quitemos todo pretexto de nuestro corazón, que quitemos, Señor, toda mentira de nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a autodisciplinarnos, Señor, y a crecer en espíritu y en verdad, mi Dios, para que podamos, Señor, ser llamados tus hijos, ser tus siervos, que podamos ser llamados tus amigos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Coloca el deseo de motivar a otros discípulos a seguirte, a morir, Señor, a cargar su cruz, a seguirte a ti, Señor, a seguir tus pisadas, Señor. Porque tu palabra dice: porque para este propósito habéis sido llamado, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, oro por la cirugía de Jaime Yesid Cerón, Señor. En el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, colocando tu mano sobre los médicos, sobre el cirujano,